Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mayor parte de la vida pública de Cristo, esos 3 años, donde el Señor predica la buena noticia, la liberación a todos los pueblos, tiene lugar en la Galilea. A veces el Señor sube a Jerusalén a rezar, va a Betania y a otros lugares cercanos a Jerusalén, pero normalmente la mayor parte de su vida pública tiene lugar en esa zona de Israel que conocemos como Galilea. Sin embargo, sube a Jerusalén, sube físicamente, asciende físicamente, puesto que Jerusalén está más elevado que Galilea, y además asciende también espiritualmente. Es como cuando tú sientes que el Señor te pide algo que implica que te niegues a ti mismo, y es como ascender, es como una ascensión a la montaña, implica sacrificio, esfuerzo, cansancio, pero lo haces porque el Señor te lo pide. Cristo asciende física y espiritualmente a Jerusalén para allí pagar la deuda contraída por nuestro pecado. No es que Dios necesitara la muerte de Cristo y sea un Dios para la muerte, es un Dios que quiere la vida de sus hijos los hombres y que tanto nos ama que permite que su Hijo muera por nosotros. La muerte en la cruz fue, sin lugar a dudas, la prueba máxima del amor de Dios. Por eso conviene que aprendamos a ver la vida con los ojos del Señor y no con los ojos de nuestras pasiones. ¿Cuál es la reacción de los discípulos de Cristo cuando Jesús no es bien acogido en esa aldea de Samaria? ¿Quieres que mandemos fuego para que aniquile el pueblo? En cambio, la respuesta de Cristo, que es rico en misericordia, que nos muestra el poder de Dios no por medio de la violencia, sino en cambio del perdón de los pecados y de su misericordia. Ese es el camino, amar al otro, compadecerte del otro. Eso no significa que todo valga, eso no significa que te encojas de hombros y digas ¿qué más da? Aunque hayan pecado no pasa nada. Sí pasa porque el pecado deja una huella en el corazón de la persona y porque el pecado crea también estructuras de pecados. Y todos estamos cansados de ver, por ejemplo, cómo la prostitución crea esclavitud o cómo no pagar salarios justos crea desigualdades en la sociedad o cómo el aborto crea también un homicidio, puesto que estás matando a un inocente y eso también afecta no solo a la persona que ha abortado, sino también a toda la sociedad, en especial a los que le rodean. Luchemos, por tanto, por llevar perdón y misericordia a los demás, por tratar así a los demás como el Señor nos trata a nosotros, porque de esa manera se manifiesta la gloria de Dios. No con la violencia, Dios manifiesta su poder con el perdón y con la misericordia. Tiene compasión de aquellos que erróneamente se equivocan porque en lugar de hacer el bien, siguiendo los dictados del demonio, de las tentaciones, hacen el mal. Ese no es el camino. La violencia no engendra paz. Es el amor y la misericordia lo que engendra paz y, por lo tanto, una sociedad más justa y mejor. Pidamos, por tanto, al Señor que nosotros en nuestras relaciones sociales, con las personas con las que nos cruzamos en la vida, tengamos esa misericordia y ese perdón en nuestro corazón, para que cuando me hayan hecho daño, busque el bien de esa persona que se ha equivocado, busque el bien corrigiéndole, busque el bien teniendo paciencia con ella,
busque el bien practicando la misericordia que alguien, Dios, practicó contigo antes. Por lo tanto, porque hemos experimentado ese amor de Dios y porque sabemos que ese es el camino que nos lleva a la felicidad, tenemos que imitar a Cristo, que es rico en misericordia, que sube a Jerusalén para pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Como dice el Salmo, Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. Dios nos ama. ¿Y por qué nos ama? Permitió que su único Hijo muriera por nosotros. Esa es la medida que han utilizado con nosotros y es la medida que nosotros tenemos que utilizar con los que se cruzan con nosotros en la vida. ¿Cuánto te ha amado Dios? ¿Qué ha dado Dios por ti? La vida de su Hijo. Eso es lo que tú tienes que dar. Tu vida, muriendo aquello que te separa de Dios, para amar a los que pasan por la vida y se cruzan contigo. Que el Señor nos ayude a creer en Él y a seguir sus pasos. Nos ponemos en pie. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.